lo que estoy compartiendo? Sí. Auditoría, resumen general de la materia, guía de estudio. Tal cual me preguntaron ayer, existen muchísimos, o no muchos porque no son tantos, pero existen bastantes libros de auditoría de los cuales pueden estudiar. Lo que yo hice en este resumen general de la materia es ir haciendo una recopilación de temas y adaptarlo a lo que sería el programa de estudio. Algunas cosas son creatividad, pueden llegar a ser creatividad mía, la mayoría son de las normas técnicas y de algunos autores. Por ahí lo que le estaría faltando a esto es decir, bueno, qué parte corresponde a cada autor, pero yo no invento nada, no existe nada que sea, sino simplemente le hice una adaptación a lo que yo entiendo que es la auditoría y una forma práctica o una forma de la que yo entiendo como para ir explicándolo a ustedes. Lo que está acá no es la Biblia, no es palabra santa, ustedes pueden estudiar de un libro y pueden contradecir lo que está, pueden completar, pueden resumir. Es como dice el título acá, resumen general de la materia, es una guía de estudio. ¿Que les resulta muy práctica? Yo estimo que sí, sobre todo en esta época donde está bastante complicado conseguir o acceder a una biblioteca. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es algunos conceptos generales, qué clases de auditoría existen, o sea, porque existen distintos tipos de auditoría que ahora vamos a ver, y específicamente la auditoría externa de los estados contables. Y después algunos otros conceptos con los cuales todos estos temas englobarían lo que en el programa de la materia se llama Introducción a Conceptos Generales. Voy a, esperen un segundito, detener la hoja. Detengo un rato lo que estoy compartiendo y vamos a la guía del 2018. Anda, Rodolfo, Oscar, ayer ya les dije que 2018 no sé, 2019 seguro, 2018 no sé, no estoy tan seguro. Puede ser que haya alguna modificación, pero no. En todo caso, fíjate la fecha de creación del archivo, digamos, que estás en el aula virtual. Es decir, perdón, le voy a decir, la guía que está en el aula virtual es la que sirve. Si ustedes quieren ahorrar porque tienen... ¿Por qué me está acoplando ahí el...? Que no es que no. Si ustedes quieren ahorrar, queda a cargo de ustedes comparar si es lo vigente o no lo vigente. No estoy tan seguro a partir de... Lo del primer cuatrimestre sí sirve, eso estoy seguro que es así. Bueno, cuando empezamos acá, llegamos, hola Alejandro, te le dije, hola Fernando, y todos me dijeron Fabián, y yo ayer me presenté, Fabián Esquivel, el profesor de auditoría. Es un ejercicio. Por favor. No pasa nada. Bueno, hablamos y de última, no sé. Chicos, o si no, tipo, esperamos a la clase de mañana, vemos qué onda, y ahí de última, después de eso, chicos, mandamos, hola, que por ahí, no hola. sé, dicen algo mañana y nos hacen cambiar todo. Chicos, acá no me está funcionando el tema de silenciar a todos, digamos, por ahí. Yo sé que puedo silenciar a todos, pero no me está tomando el comando. Por ejemplo, acá le pongo silenciar y no me silencia a Bordón Nicolás. Ah, porque Bordón Nicolás está en 2. Los que están con 2 conexiones, acopla. Entren con una, o entren con el celular o entren con la computadora. Las 2 conexiones acoplan. Son un lío y no le permite silenciar todo. Por favor, lo que vamos a tratar de hacer por una cuestión de orden, traten de silenciar su micrófono, si bien yo lo puedo hacer de acá. Traten de entrar con una conexión y si entran, traten de prestar atención, digamos. O sea, si van a coordinar alguna clase de mañana o de lo que sea, háganlo fuera del aula, fuera de la sala, digamos. O sea, no
No es necesario que estén en la sala, digamos, viendo esos temas porque realmente se complica. Bueno, yo en la clase de ayer dije que yo era Fabián Esquivel. Por supuesto que como todos están con micrófono apagado y todo, nadie puede preguntar si es cierto o no es cierto. Y la pregunta que yo le hago es decir, ¿cómo ustedes estarían seguros que yo soy Fabián Esquivel? ¿Sí? Con lo cual, le quiero dar un pantallazo de qué se trata la auditoría. O sea, la auditoría, a partir de hoy, ustedes van a empezar a dudar de todo. ¿Sí? De cada cosa que se les dice, ustedes van a dudar. ¿Sí? Entonces, yo vengo acá y digo, soy Fabián Esquivel, todos dieron por bueno. ¿Por qué? Porque la gente es buena, porque se supone que yo soy el profesor, que ahí estoy como organizador. Alejandra, ningún alumno dijo lo contrario. Entonces se supone que soy yo. Así también debería ser con los estados contables. O sea, si los estados contables hizo un contador, registró todas las ventas, registró todas las compras, ¿por qué alguien tiene que decir, alguien tiene que dudar que esos estados contables están bien? Por un montón de razones que vamos a ver a todos. Acá le comparto una pequeña encuesta. A ver. Dice 5 minutos, pero tomémonos menos, tomémonos unos 3 minutos. Abrir sondeo. Dice, ¿cuáles de los siguientes elementos sirven para comprobar la identidad del profesor Esquivel que vendría a ser yo? ¿Sí? Pueden marcar 1, marcar 2, 3, 4 o 5, lo que ustedes quieran. Ahí está la abierta, hay 97 alumnos que pueden decir, dice, ¿cuáles de los siguientes elementos puede acreditar mi identidad? Partida de nacimiento, pueden preguntar a los alumnos, preguntar en Bedelía, el DNI, el carnet de conducir, pueden buscar en las redes sociales y preguntarme a mí si yo soy, y puedo confirmar que soy Fabián Esquivel. ¿Sale? Sí, Fabián. En el curso votó el 74%. Este es un boca de urna, digamos, 74%. Hasta ahora va ganando el candidato oficial. Le doy 30 segundos más. ...103 inscriptos. Muy bien, chicos. Me alegra que es una gran presentación. Esperemos que terminemos la misma cantidad en febrero. Listo, cerrar sondeo.
mí no me muestran los porcentajes. Bueno, se ve Ale los... Sí, Fabián. Tenemos que para un mismo objetivo, que es identificar la identidad del profesor, ustedes aplicaron distintos procedimientos. Eso aplicado, si en vez de ser Fabián Esquivel fueran los estados contables y en vez de ser estos ustedes van a aplicar procedimientos para verificar después si los estados contables también no están mal. Que de eso es lo que le vamos a explicar más adelante. La mayoría, 80 alumnos, el DNI. Indudablemente el DNI es la fuente más confiable para saber si tiene la identidad. ¿Por qué? Porque tiene foto, la foto generalmente está bastante actualizada, tiene nombre y apellido, número de documento, da como para identificar. Si ustedes me piden que yo exhiba mi documento, que no tengo acá a mano, estaría bien. No todo es perfecto, digamos, o sea, no todo se puede hacer, no podemos ir a dar clase, no podemos, muchas veces no tengo el DNI, me piden el DNI, le puedo decir que no tengo. Entonces, ¿existen otros métodos? Y sí, siempre existe otro método de verificar si está bien o está mal. Ordenando, en importancia, sería casi el carnet de conducir. El carnet de conducir no es muy viejo porque hay que renovar cada 4 años. Tiene foto, tiene nombre, tiene número de documento, podría ser. Uno podría, es más fácil, ¿cómo sería el equivalente de truchar? Diría, es más fácil falsificar Internet que un DNI, y sí, indudablemente más fácil. Pero bueno, también tampoco es tan fácil, digamos, falsificar un carnet. O sea que primero el DNI, si no tengo el DNI, con el carnet de conducir puedo identificar a la persona. Otro sería que yo le puse acá a preguntar a los alumnos que habían recursado, creo porque me da un poquito, se me recorta la pregunta. Existen algunos alumnos que uno le pregunta, ¿usted le conoce al profesor? Sí, el profesor Esquivel, el que nos tomó examen, etcétera. Eso en auditoría se llama indagación a un tercero, que vamos a ver circularizaciones a entidades financieras, circularizaciones a clientes, y vamos a ver algunos tipos. También la pregunta B del IA, en este caso no pueden porque no podemos recorrer, pero si estuviéramos en el campus, podrían caminar a través del IA y preguntar, ¿el señor Canoso que está ahí dando clases es el profesor Esquivel? Sí, le va a decir. ¿Y es menos confiable que el DNI? Y sí, es menos confiable, pero tampoco, ¿por qué razón el administrativo de BDLIA le va a mentir sobre mi identidad? Pueden buscar las redes sociales. Si el profesor tuviera redes sociales, podrá aparecer. Eso, por supuesto, muchísimo menos confiable, porque una red social trucha puede hacer cualquiera. Y por último pusieron la partida de nacimiento, porque son algunos y la partida de nacimiento no tiene mi foto, digamos. O sea que con la partida de nacimiento, yo le exhibo mi partida de nacimiento, pocos van a saber que se trata del profesor Esquivel, porque en realidad la partida de nacimiento no tiene la foto, digamos, o sea, porque no le serviría para lo que usted está. Le puede servir para otra cosa, le puede servir para verificar. Si ustedes ya saben mi identidad y yo pregunto, ¿cómo saben mi fecha de nacimiento? ¿Quiénes son mis padres? La partida de nacimiento. Es decir, que todos los procedimientos pueden servir para algo, pero no, un procedimiento no sirve para todo, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de transmitir en la materia. Así que perfecto con el sondeo. El orden que yo les di sería el siguiente. Después le vamos a trasladar, si ustedes saben hacer esto, los auditores, lo que tienen que saber hacer es dudar. O sea que a partir de hoy, todo lo que nosotros le digamos y todo lo que dicen los estados contables es, para empezar, dudoso, digamos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran y pueden dudar de todo lo que se le plantee. Espere que guardo el... a la pantalla. Cerramos esto, volvemos a la pantalla. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso, porque durante bastante tiempo, antes que empecemos con algunos otros tipos de procedimientos,
vamos a empezar a hablar de auditoría de estados contables. ¿Dónde surge? De la contabilidad. Obviamente que ustedes deben tener refresco cuál es un concepto de contabilidad, pero uno que existen por ahí, que transcribo acá en la filmina, dice que la contabilidad es un elemento del sistema de información de un ente que proporciona datos sobre su patrimonio destinado a facilitar las decisiones de sus administradores y de los terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su relación actual o potencial del mismo. Entonces, la contabilidad es un elemento del sistema de información. O sea, el sistema de información de una empresa es mucho más amplio que la contabilidad. Informe que diga la cantidad de ventas realizadas por vendedor es un informe que probablemente no ranking de productos la relación que existe o la venta que por zona geográfica probablemente con la contabilidad. Si quieren saber cuáles son las ventas, es información que surge de los estados contables, o sea, surge de la contabilidad. La contabilidad, como bien sabemos y como vamos a volver ahora más adelante, es el proceso entonces por el cual uno recopila todo este tipo de información que después va a ser útil. ¿Y va a ser útil a quién? A los administradores y a los terceros. Por eso, toda la contabilidad, el producto final de la contabilidad son informes contables. O sea, una contabilidad que ustedes registran y no elaboran un informe contable, por supuesto que una contabilidad incompleta. Será en ese caso una parte de la contabilidad. La contabilidad tiene sentido a partir del momento en que se presenten informes contables. Esos informes contables tienen dos destinos, algunos de uso interno y otros siempre son informes contables destinados a personas que van a tomar decisiones, digamos, o sea, tanto los administradores como los terceros van a tomar decisiones en base a los estados contables. Los informes contables de uso interno generalmente utilizan los directores, los gerentes y funcionarios. Como se tratan de estados contables de uso interno o informes contables de uso interno, no necesariamente un estado contable, por ejemplo, las ventas mensuales, gasto de publicidad por mes, relación entre sueldos y gastos de producción, todo lo que ustedes quieran con informes contables que surgen de datos contables para uso interno, pueden tener la forma que ustedes quieran. O sea, la forma... ¿Por qué? Porque no trasciende a terceros, digamos, es propio de la empresa, por lo tanto la empresa puede establecer sus propias normas. Después existen lo que ustedes vieron en la materia anterior que se llama estados contables, que son los... Espere que... participantes, silenciar a todos. Después existen los informes contables para uso externo. ¿Quiénes son los usuarios de los estados contables? Los usuarios de los estados contables, ustedes se acordarán cuando crearon la resolución técnica 16, aquellas personas que van a dar pase a esos estados contables. Puede ser los organismos de recaudación fiscal, puede ser la FIP, puede ser los sindicatos, puede ser una entidad financiera, puede ser un proveedor que me quiere otorgar una cuenta corriente, puede ser hasta un cliente que me quiere otorgar un anticipo para elaborar un producto. Por ejemplo, si ustedes van a entregar un anticipo para que le hagan una obra en curso, usted tiene que saber a qué empresa le van a entregar el anticipo. O sea que hay un montón de personas interesadas en esos informes de uso externo, que son los usuarios de los estados contables. A eso nos vamos a referir durante el transcurso de la materia, nos vamos a referir a que la auditoría de estados contables se aplican a estos tipos de informes, ¿sí? A los informes de uso externo. Otro concepto es el concepto de control. Vamos a hablar, digamos, la auditoría no deja de ser un control, vamos a hablar del control interno, la auditoría interna. Por ejemplo, una toma de inventario es un proceso de control. O sea que acá puse una definición de sistema de control diciendo que
El control es todo sistema que se encuentra operando, requiere que su funcionamiento sea regulado para de esta manera cumplir con los objetivos que el mismo propone. Esa regulación consiste en medir el desempeño del sistema para efectuar las correcciones necesarias que permitan el logro de metas y objetivos propuestos. El objetivo es que la cantidad de existencia que existe en el depósito es la que corresponde en función de lo que compró la empresa y lo que vendió. Lo que compré menos lo que vendí es lo que tiene que tener en existencia. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Que lo que esté en existencia es lo que deba estar realmente. Lo que compré en el depósito. Ahí entra un mecanismo de control que el inventario físico midan si está bien o está mal. Como vamos a ver en la filmina siguiente, es un control que mide el desempeño del sistema. En este caso, el sistema contable. Comparar es estudiar o examinar los estados contables para ver para definir o establecer si se han realizado conforme o no a las normas contables. Eso lo vamos a ver en la siguiente filmina. La auditoría, en general, es el examen de algo para determinar si se aplicaron las normas establecidas. Ese algo, cuando ustedes van a la obra social, un pedido médico, esa práctica que usted tiene que hacer está en el nomenclador, si corresponde, si el que responde tiene que pedir, y le firma y la autoriza. ¿Qué es lo que está haciendo? Está examinando algo, o sea, examina un pedido, lo compara con las normas y la autoriza. O sea que ahí existe auditoría médica, existe auditoría ambiental, existe auditoría legal y la auditoría contable, que es el acuerdo. Mientras uno examine alguna materia para ver si se aplicaron determinadas normas, estamos hablando de una auditoría. Nosotros, por supuesto, nos vamos a circunscribir a la auditoría contable y a otros tipos de trabajos derivados de la auditoría contable. Según Fowler Newton, la auditoría, secas, no auditoría de estado contable, es el examen del funcionamiento de un sistema o parte de él para controlar si sus características o condiciones responden a un sensor previamente establecido. Esa definición respondía a un viejo esquema de auditoría, o sea, de entender la auditoría como parte del funcionamiento de un sistema, y en realidad es el que va controlando si las características corresponden. O sea, si hay que verificar los estados contables, bueno, la auditoría verifica que se cumplan determinadas normas. Según la Real Academia, la auditoría contable es la revisión de la contabilidad de una empresa o sociedad realizada por un auditor. Es una definición bastante simple e incompleta, pero es lo que dice la... Y todo esto tiene su origen en audire, que era la escucha de los examinadores de la explicación de los responsables de la preparación de cuentas. En la antigüedad, por supuesto, como no existía el almacenamiento en la nube, no existía el PDF, no existían papeles de trabajo, en realidad el que tenía que rendir cuenta le rendía cuentas al auditor y el auditor escuchaba. De ahí viene la palabra auditoría. Por supuesto que esto no le voy a preguntar, sino que simplemente es como para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Lo que ustedes están observando en esta filmina, el proceso contable y por otro lado el proceso de la auditoría. Como ustedes bien saben, en este caso me parece que voy dudando un poco, pero es la primera clase que estamos dando con el Cisco Web, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa me van avisando. Lo que ustedes ven Fabián, acá es el proceso contable, ¿sí? Sí.
¿Qué te pasó? Porque la pantalla se ve bien. Estaba buscando el puntero. Ah, ok. Empieza con hechos y situaciones que se registran contablemente. Esos hechos y situaciones, por supuesto, son las compras, ventas, el pago de sueldo, el tener personal, el pago de impuestos, que muchas veces vienen de comprobante. Digamos que por ahí se calcula la pérdida de valor de un bien de uso, es un hecho, una situación que requiere una registración contable, pero que no necesariamente proviene de un comprobante, como es una factura de venta, sino que va a provenir de un cálculo. Y ahí es donde me sale el viejazo y yo le digo que va a una minuta contable, pero ya voy a suspenderlo en la minuta contable y voy a decir que se registra directamente en la contabilidad. Después algún día le voy a contar cómo en realidad funciona Pero en definidas situaciones derivan en registraciones contables. Venta, compra, pago de sueldo, de valor de una mercadería, cuando una situación que requiere una registración contable, la pérdida de valor, la amortización, la estimación de un juicio, todas esas son situaciones que originan un asiento contable que se registra en el libro diario. Por supuesto que hoy automáticamente, al registrar el libro diario, 365 del año, automáticamente se registra en el libro mayor, que es un registro sistemático donde están agrupados por cuenta y a su vez dentro de cada cuenta su movimiento en orden cronológico. ¿Sí? Eso sería que todos estos hechos y situaciones se transfieren en estos registros contables, que generalmente son mínimamente el libro diario y el libro mayor. El libro diario o el libro mayor, que los libros diarios pueden tener subdiarios, como por ejemplo, de hecho existen, la mayoría tiene subdiario de venta y subdiario de compra, porque así lo pide la FIP, pero ustedes podrían tener un subdiario de cobranza o pueden tener un subdiario de pagos, digamos, o los dos, un subdiario de ingreso y egreso que sea uno solo. Eso es, de acuerdo a cómo está organizado, la contabilidad de la empresa. Si ustedes transfieren todos los registros, todos los pagos uno por uno al libro diario, no necesitan guardar el libro auxiliar, el subdiario, digamos. Ahora, si ustedes registran asientos globales de cobranza, asientos globales de pago, indudablemente tienen que guardar los registros contables auxiliares porque tienen que tener los mismos requisitos que el libro diario general. Esto es contabilidad, pero para repasar un poquitito de qué estamos hablando. Una venta pasa el registro contable y se transforma, todos los registrados se transforman en estado contable. Pero en esta flechita hay un montón de tareas que realiza la empresa, estados contables que son los que se publican, y se ponen a disposición de los usuarios. Leía esto en un viejo libro de Fowler Newton que se llamaba Sistemas de Información Contable y tiene bien explicado todo el circuito contable. Las transacciones se registran en el libro diario y a su vez en el libro mayor. Cuando que es necesario segmentar la vida de una empresa para tomar decisiones, digamos, para saber si ganó, perdió, en qué lugar está. Entonces, los estados contables simplemente son corte de la vida de la empresa. Si no, yo pongo 1.000 pesos en un negocio y cuando el negocio se funde o me quiero retirar del negocio, cualquiera de las dos cosas que ocurra, comparo cuántos pesos invertí con cuántos diferencia de lo que gané o perdí. Ahora, si yo cuáles gané o las causas por las cuales perdí, cuánto retiré durante el transcurso del año, bueno, tengo que segmentar la vida de una empresa en estados contables. Gracias a Dios, porque si no hiciera eso, ¿de qué trabajaríamos los contadores, no? Entonces, registrado el libro diario, registrado el libro
cierra el periodo, vamos a suponer, por una cuestión de practicidad, casi siempre hablamos del 31 de diciembre, pero puede ser 30 de junio, puede ser 30 de septiembre o la fecha que cierre el ejercicio de la empresa que estamos auditando, tenemos que elaborar los estados contables. No es simplemente tomar la registración, hacer los mayores, hacer un balance de saldo y eso presentarlo. Tiene un montón de tareas que son tareas contables, que muchas después vamos a ver que algunas de esas tareas contables pueden coincidir. En principio son siempre tareas contables. O sea, cuando uno cierra un ejercicio, uno tiene que hacer conciliación bancaria, tiene que analizar las cuentas, vamos a suponer, de plazo fijo para ver si hay tiene que clasificar sus deudores por venta para ver qué previsión de incobrable va a realizar, liquidación de sus bienes de uso, cuenta de proveedores, tiene que hacer inventario físico para ver que le coincidan con la existencia, con los registrados, y un montón de tareas. Quiere decir que esas tareas son tareas contables. No confundan esto con que cuando hablemos de hacer un inventario es un examen, es una tarea de autoría. No, el hacer todas esas tareas, conciliación bancaria, conciliación con proveedores, conciliación con clientes, análisis de cuentas, son tareas contables, digamos, ¿sí? Son tareas necesarias para transformar los datos que están en los registros contables en los estados contables de presentación, ¿sí? Entonces, una vez que la empresa realiza el inventario, calcula la amortización, estima la previsión de los estados contables, que constituye la información principal que van a los usuarios para la toma de decisiones. Ahora bien, si yo hago los estados contables, yo le pago al contador y tengo alguna necesidad o no, puedo decir que los estados contables, como diríamos habitualmente, puedo cocinar un poco los estados contables para que den un resultado de acuerdo a la necesidad de la empresa. En realidad, no necesariamente la discrepancia entre los estados contables y las normas contables que se deberían aplicar corresponde a intención de la empresa. O sea, muchas veces corresponde a errores, digamos. ¿Sí? Los contables, y acá es la parte nueva que viene la novedad que los estados contables pueden contener errores. ¿Por qué? Porque se olvidaron de amortizar un rodado. ¿Y por qué se olvidaron? Y porque el contador tenía mucho trabajo, no se dio cuenta, no tiene personal acorde a la estructura de la empresa. Entonces, no hay intención de dañar a nadie, no hay intención de dibujar los estados contables, simplemente la acumulación de trabajo hizo que los estados contables contengan errores. La otra sería decir, bueno, dimos pérdida, pero en realidad yo necesito un crédito del banco. Y ustedes bien saben que el banco le otorga un crédito, que demuestran que no necesitan el crédito. Le demuestran que están fundidos, el banco no le presta plata. Entonces, la entidad emisora de los estados contables puede decir, bueno, ese juicio no registre, amortizás en menos tiempo, amortizás más tiempo los bienes de uso para que no tenga tanta carga, la previsión para incobrable no lo consideremos, y positivo lindo para presentar al banco para el otorgamiento del crédito. Es decir que, partiendo de que sucedieron los hechos, pasamos los registros contables, realizamos todas las tareas de cierre, emitimos los estados contables y ponemos a disposición de los usuarios. De acuerdo a lo que vimos en la resolución técnica 16, van a tomar decisiones sobre los estados contables. Necesito saber que estos estados contables estén bien. Por supuesto que eso creo que ustedes lo deben tener claro, la contabilidad no es exacta. O sea, porque para ser exacta no debería omitirse ni siquiera la factura de luz
de 100 pesos de una conexión que la empresa no usa, que solamente paga el medidor, vamos a suponer que sean 1000 pesos. No se puede omitir ni siquiera esa factura, porque para que sea exacta tiene que ser exactamente igual a la realidad. Por supuesto que los estados contables nunca van a ser exactos. Por eso, a partir de hoy van a empezar a escuchar la palabra que los estados contables son razonables. Son razonables quiere decir que contienen todo lo que deberían contener. Y lo que debería contener ya las normas contables habla de conceptos de significación, de materialidad, habla de errores, de cuánto puede tener errores o no, habla de estimaciones, habla de un montón de temas que nosotros vamos a ir viendo en el transcurso. Los usuarios quieren saber que estos estados contables están confeccionados. Cuando alguna empresa confecciona estados contables en general, y es lo que ustedes vieron hasta ahora, los confecciona en base, por eso ven la flechita, normas contables. Las normas contables son las, en general, después vamos a ver, ahora en el capítulo 2 vamos a ver que existen varias normas, pero son las normas contables emitidas por la profesión. Vamos a suponer, y resolución técnica 17 como principal norma de medición, y algunas otras normas de exposición como la 8 y 9, y después normas particulares, etc. Eso lo vamos a ver en detalle, todas las normas contables, o vamos a refrescar las normas contables en el capítulo 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando decimos si los estados contables contienen todo lo que deberían contener, estamos hablando en función de las normas contables, no en función de lo que le gusta a Fabián, o lo que le gusta a Alejandro, o lo que le gusta a Fernando, o que le gusta a ustedes. No, o sea, el terreno ¿se amortiza o no se amortiza? No se amortiza por las normas contables. No importa si a mí yo digo que el terreno puede perder valor porque por veo a mí me parece, no. En realidad, dentro de las normas contables, nosotros tenemos que respetar las normas contables. Como las normas contables permiten mucha variación, obviamente que nosotros podemos tener hasta distinta interpretación de las normas contables. A partir de hoy, ustedes van a tener que empezar a justificar por qué en un determinado ejercicio consideran que vamos a suponer, yo digo, el ejemplo de una previsión para incobrable, yo previsiono todo lo que está vencido más de 2 años. Alejandra lo que está más vencido más de 1 año, y Fernando más de 6 meses. Bueno, cada uno tendrá que justificar por qué aplica un distinto criterio si la norma contable es la misma para todos. Pero si cada uno de nosotros aplica la... está bien. Llamativo, por ejemplo, un rodado, Alejandra puede estimar que el rodado lo amortiza en forma lineal con año de alta, y yo digo que amortizo por kilómetros recorridos. Cualquiera de los dos criterios es perfectamente válido y perfectamente aceptable. Lo que no podemos... no escapamos de las normas contables. En cambio, si yo aplico la norma contable de uno por año de vida útil y otro por kilómetro recorrido, ambas normas son entendibles. ¿Sí? Los usuarios van a tomar decisiones en base a estos estados contables que han sido elaborados en función de unas normas contables. Todo esto sin intervención de ningún tercero, ¿sí? Todo esto sin intervención de un tercero ajeno a la empresa. Entonces, el usuario se plantea, bueno, en los cuales yo voy a tomar decisiones, ¿están bien o están mal? Forma, que también después lo vamos a ver más en detalle, la forma de solucionar este problema es decir, que alguien, de solucionar estos distintos tipos de conflicto o conflicto de intereses que puede haber entre los usuarios de los estados contables y los emisores de los estados contables, es que alguien, que un tercero que sea ajeno a la empresa, diga que los estados contables son en función de las normas contables. La figura del auditor.
todo lo que ustedes vieron hasta la materia de cuarto año, que era estado contable, ustedes lo miraron de la perspectiva del contador. Contador llamamos al que lleva adelante el proceso contable. Hechos y situaciones, registros, o sea, todo lo que ustedes vieron fueron para ir transitando el proceso contable y acá terminó la materia estado contable. Lo que nosotros vamos a ver ahora es que, como una información adicional a la información principal que son los estados contables, para que el usuario que va a tomar una decisión contable la tome bastante más tranquilo, lo haga con una ayuda de un informe de auditoría que le diga al usuario que los estados contables están bastante bien, razonable, la terminología que vamos a usar, en función de las normas contables. Entonces, bueno, ¿y cómo sabe el auditor si está bien o está mal? Y sabe haciendo el proceso de auditoría al proceso de la contabilidad. Lo que hace el proceso de auditoría parte de los estados contables y llega a los hechos y situaciones. El auditor, para emitir un informe de auditoría, tiene que hacer un examen contable para verificar que se hayan registrado todos los hechos y situaciones que se debieron haber registrado. ¿Sí? Entonces, hace el examen, ¿de qué se va? El examen de los estados contables, de los estados contables, informe de auditoría. Quiere decir que básicamente en este esquema estamos viendo que existe un examen, que después vamos a ver adelante que existen normas en que el auditor debe desarrollar ese examen, de eso se trata esta materia, y en función de ese examen, está emitido en función del examen. Normas que le dicen cómo emitir el informe del auditor. La personita del auditor que tiene que tener ciertas características, por supuesto que tiene que ser ajena al emisor de los estados contables para que esta persona, para que el usuario me crea que yo hice el examen, y con algunos otros condimentos que vamos a ver más adelante cuando hablemos del auditor. Pero básicamente el auditor también es un contador, o no también, debe necesariamente de ser un contador público, porque de última, el encargado del proceso contable podría ser un idóneo, podría ser un contador, podría contratar a quien quiera. Obviamente que cuando más complejo, más necesario va a ser que tenga la figura del contador. Pero el auditor necesariamente va a ser un contador público, porque es informe de auditoría. La auditoría, en realidad, es el motivo principal por el cual ustedes se van a matricular en el consejo, porque para emitir un informe de auditoría que va conjuntamente con los estados contables para que el usuario decisiones sobre esos estados contables, tienen que pasar por el Consejo Profesional de Ciencia Económica, que acredita su característica de contador y con matrícula al día y libre de inhibiciones de la profesión para poder emitir este informe de auditoría. Si ustedes trabajan como contador de la empresa en relación de dependencia y simplemente elaboran los estados contables, podrían hasta no matricularse, digamos, porque tiene una relación de dependencia con el ente que están trabajando. Este es el esquema, proceso contable, y este es el esquema, proceso de auditoría. Lo que vamos a hacer a través de todo el cuatrimestre es quién es el auditor, cómo sería el informe del auditor. Ese va a ser el objetivo de nuestra materia. A ver si veo acá. Ya. ¿Se escucha bien? Bueno, por suerte se escucha bien. Las filminas no están todavía en el aula virtual. En realidad las filminas es todo lo mismo que está lo que está en la guía de estudio pegado en formato de filmina es lo que está acá. No tiene
la Filmina no tiene nada distinto al aula virtual. Yo después le voy a levantar lo mismo, pero en realidad es lo mismo, digamos. No, creo que no tiene no tiene ningún contenido distinto a la Filmina. Bueno, Ale, ¿hasta ahí se entendió? ¿Algún comentario? Entendió. Bueno, pero ese pie es para que yo tome agua. Ah, ok. Bueno. Parecen sesiones de espiritismo, digamos. ¿Estás ahí, Ale? ¿Me escuchás? Bueno, sigamos, chicos. Entonces, el objetivo que nos habíamos puesto en la clase es decir que había varias clases de auditoría, ¿sí? Según el objetivo, según la persona, según la periodicidad con la que se realiza la auditoría, con el que se examina la documentación. Según el objetivo son auditoría de estado contable y auditoría operativa. Según la persona puede haber auditoría interna y auditoría externa, auditoría continua o periódica, y según el grado en que se examine la documentación puede ser auditoría detallada y por muestreo. La auditoría de los estados contables vamos al primer punto. Tratar de definir lo que es la auditoría de estado contable con respecto a una auditoría de la gestión. ¿Sí? Eso sería en función del objetivo. Si a mí me contratan para hacer una auditoría de estado contable, yo hago una auditoría de estado contable. Si a mí me contratan para gestión, yo tengo otro objetivo. Por ejemplo, las definiciones, pero para que ustedes entiendan, sería de la siguiente manera. Como dijo algún profesor en algún libro. El funcionamiento de la empresa está reflejado adecuadamente en los estados contables también. ¿Sí? Es decir, si la empresa, por ejemplo, tiene en caja y banco 20 millones de pesos y en el pasivo corriente tiene 500.000 pesos, quiere decir que tiene un exceso de caja y banco que bien lo podría canalizar alguna inversión, aunque sea un plazo fijo, compra de dólares no, eso no es imposible, pero vamos a un plazo fijo, comprar título, comprar acciones. Indudablemente le está sobrando plata. Si ese exceso de capital de plata, ese exceso financiero, se refleja en los estados contables también. Yo tengo que decir que los estados contables también. En cambio, la autoridad operativa, si a mí me contratan para decir si la empresa está utilizando adecuadamente sus recursos, yo le voy a decir que la empresa funciona mal, que el informe va a ser negativo, por así decirlo, porque en realidad le voy a decir que los estados contables, que la empresa está funcionando mal. Quiere decir que un auditor puede tener distintos objetivos. Lo que vamos a ver en el transcurso de la materia es que auditoría de estado contable y veo que algo funciona mal, no es que le digo, no, ese es objetivo de otra auditoría, sino que existe un subproducto de la auditoría de estado con la carta de recomendación en forma de control interno, donde vamos a hacer este tipo de comentarios. Pero internamente con la empresa, no para los usuarios del estado contable, porque a los usuarios del estado contable no les interesa. Quiere decir que la auditoría va a ser auditoría de estado contable de gestión u operativa de gestión, que es exactamente lo mismo, en función del objetivo. La auditoría de estado contable, más en detalle, no se preocupen, sería el examen de los estados contables por parte de un contador independiente al emisor, quien tiene el propósito de emitir una opinión técnica, dictamen, si dichos estados contables fueron preparados de acuerdo con ciertas normas contables. Desagregar, a lo largo de la materia vamos a desagregar esto en extenso, pero básicamente definiendo lo que vimos en la filmina anterior: examinar los estados contables, investigar, ver qué se registró, qué no se registró, cómo se registró, por parte de un contador
independiente, ahí estaba el sujeto que habíamos dicho que tendría que ser un contador independiente al emisor, porque si pretendemos que el usuario tome decisiones en forma tranquila, el contador público tiene que ser independiente. Quien tiene el propósito de emitir una opinión técnica, ese es la opinión técnica, es lo que es la parte principal de ese informe del auditor que habíamos visto en la filmina anterior, sobre si los estados contables fueron preparados sobre ciertas normas contables. Las normas de esta materia, las normas contables son conocimientos previos a la materia. Nosotros acá no podemos enseñarle a usted registra cómo se registra una previsión, cómo se clasifican en corriente y no corriente, qué son los anexos que deben contener, cómo debe ser una información de una entidad sin fines de lucro, cómo se hace una evaluación por BPP, cómo se hace el costo amortizado de una deuda, cómo se recibe una reserva estatutaria, qué son los anexos, qué se debe incluir en información complementaria, cómo se debe hacer un estado consolidado, cómo se debe hacer una conversión en moneda extranjera, porque todo eso ustedes vieron en las materias anteriores. Eso en auditoría es el objeto de la auditoría, pero no debemos nosotros insistir sobre esos temas. O sea, que el conocimiento previo para ustedes, para decir, bueno, voy a empezar en la auditoría, es las normas contables. Tanto las normas contables de medición como las normas contables de evaluación o la específica de un determinado sector. Por ejemplo, la resolución técnica 24 referida a cooperativas. ¿Sí? Tendrían perfectamente, nosotros podríamos un día decir, bueno, vamos a tomar un ejercicio que consiste en auditar un ente cooperativo y usted tendría que saber exactamente cuáles son las normas que se presentan o que tienen que utilizar los entes cooperativos. Solemos ser un poco menos malos y generalmente hacemos sobre estados contables más de usos generales, más de sociedades, pero no quiere decir que podamos hacer cualquier tipo de que el objeto de la auditoría de lo que estamos hablando de gestión del ente. No se preocupe, el concepto de auditoría de estado contable, que es un concepto lo vamos a agregar durante toda la materia, o sea que cada palabra contador independiente vamos a ver que tiene una explicación de 3 páginas. Examen de los estados contables tiene una explicación como de 6 capítulos. El propósito de emitir una opinión técnica, qué se trata de la opinión y cuál es el informe de la auditoría, son otros 2 capítulos. No se preocupe que este es simplemente como para ir introduciendo el tema. Es el examen de la gestión del ente con el propósito de evaluar la eficiencia de sus resultados con referencia a las metas fijadas, financieros y materiales empleados, la organización, utilización y coordinación de dichos recursos y los controles establecidos sobre dicha gestión. Control de gestión de costos de la existencia, pero básicamente es cómo gestionar un elemento de los estados contables. Podría ser cómo se gestionan los rodados, podría ser cómo se gestionan los resultados. En el cuatrimestre, cerca al final, vamos a tratar de volver específicamente a la auditoría operativa. Pero lo importante en este punto es entender que si los estados contables están mal y ese mal funcionamiento de los estados contables está reflejado en los estados contables están bien. En la auditoría operativa, si la empresa funciona mal, no cumple con las metas fijadas en función de la utilización de sus recursos humanos y financieros, el resultado, la interna de esa auditoría operativa va a ser negativa. Es importante distinguir esto a los efectos de para dónde, qué es lo que tenemos que investigar y a qué conclusión queremos llegar. Ya vamos a volver en extenso. Según la persona, lo podemos clasificar en auditoría interna y auditoría externa. ¿Sí? En general, la auditoría interna es la realizada por el personal propio de la empresa, que en la mayoría de los casos realiza auditoría operativa.
¿Por qué? Porque la auditoría interna no puede realizar auditoría de estados contables, porque no es independiente, no cumpliría la condición de independencia. La auditoría externa puede ser una auditoría, pues estamos hablando de un personal externo, puede ser llevado a cabo por un personal, es llevado a cabo por un personal ajeno a la empresa. En este caso, la auditoría externa sí puede hacer auditoría de estado contable o auditoría operativa de lo que usted le contrata. Entonces, la auditoría interna siempre va a ser auditoría operativa, en cambio la auditoría externa puede ser auditoría de estado contable u auditoría operativa en función del objetivo por el cual le hayan contratado. Según la periodicidad de la auditoría, dice, podemos hacer auditoría continua o auditoría periódica. La auditoría continua es cuando se desarrolla la tarea continua. En general, la tarea desarrollada por los auditores internos, como trabajan durante todo el año, tiene la característica de ser una auditoría continua. En cambio, la auditoría periódica no se realiza de manera continua, sino se realiza en determinados momentos. La auditoría de estados contables tiene una característica de auditoría periódica. O sea, ustedes, ¿cuándo va a trabajar? Si los estados contables cierran, si los estados contables cierran el 31 de diciembre, ustedes van a trabajar en un periodo un poco antes del 31 de diciembre hasta el momento que emitan el informe el 31 de diciembre. Entonces, en ese caso, la auditoría es periódica, ¿sí? Y la auditoría continua, en general, se trata puede ser una auditoría interna, o puede ser el caso, que vamos a ver más adelante, de empresas que cotizan en bolsa o empresas que emiten estados contables, donde la auditoría externa pasa a tener la característica de una auditoría periódica. A mí me tocó auditar una empresa que cotizaba en bolsa, y prácticamente pasamos todo el año, porque entre que terminamos la revisión de cada una de los balances trimestrales y el balance anual, prácticamente cuando uno estuvo todo el año en esa empresa, ¿sí? Si la empresa emite solamente estados contables con una periodicidad anual, la auditoría tiene una característica de auditoría periódica. Según el grado con el que se examina la documentación relacionada con ciertas operaciones, podemos hablar de una auditoría detallada cuando el examen es de todos los comprobantes relacionados con algún tipo de operación por muestreo. En general, la auditoría es una auditoría por muestreo. En general. Después existe, puede ser que sea detallada. Por ejemplo, por decir algo que se me ocurre en este momento, tiene muy poco movimiento y no vamos a auditar por muestreo el patrimonio neto. El patrimonio neto es una auditoría detallada. Los clientes, vamos a suponer EMSA, que tiene, debe tener, no sé, 500.000 usuarios en la provincia, no vamos a hacer una auditoría detallada de los créditos por cobrar, sino que vamos a hacer una auditoría por muestreo. Entonces, el muestreo o una muestra es lo que se utiliza mucho en auditoría y vamos a ir viendo. Es cierto que con el correr del tiempo, la auditoría cada vez se examina más. ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil examinar con el tema de Big Data, análisis de grandes volúmenes, un Excel. Yo, si después tenemos tiempo y que creo que lo vamos a hacer, yo tengo contacto con una empresa que nos da un programa de volúmenes de datos. A su vez se ofreció a dar una, o sea que no ahora, pero sí más adelante, aprovechamos ese ofrecimiento y ver. Y ahí ustedes se van a dar cuenta, se audita más por muestra, o sea que en realidad se audita todo. Si ustedes quieren saber cuántas facturas tienen el mismo domicilio que el jefe de compra, ustedes pueden mirar 10.000 millones de facturas. No necesitan, como hacíamos nosotros en nuestra época de auditores, que teníamos que tomar una muestra, ir a buscar la documentación, mirar uno por uno. Era un lío. Hoy por hoy, si yo quiero saber cuánta factura tiene un domicilio hasta
a 10 metros cuadrados del domicilio del jefe de compra, lo podemos sacar. O sea que con el tiempo fue cambiando esto de auditoría detallada y auditoría. Obviamente, un concepto importante en la auditoría es que se trabaja por muestra, porque si no, obviamente, que el costo del examinar va a ser más caro que el costo de preparar. Y eso obviamente no tiene sentido. Bueno, objetivo, persona, periodicidad y grado de la documentación. Fernando, alumnos que, a ver, ¿hay alguna pregunta o no? Porque acá no tengo el... Sí, ¿te la leo? Acá está. La auditoría detallada para el patrimonio neto se aplica... Ah, sí, no, acá te leen. Cristian, sí, Cristian. El patrimonio neto se aplica a cualquier empresa porque no. El patrimonio neto no se puede auditar por muestreo. El patrimonio neto tiene movimientos tan importantes que es imposible que uno audite por muestreo, digamos. O sea, no. Tenés la distribución de utilidades, tenés la constitución de reserva, tenés o sea que es imposible que uno audite la cuenta de patrimonio neto por muestreo. Ahora, distinto es si, por ejemplo, los proveedores, uno puede auditar detallado o puede auditar por muestreo. Si son 3 proveedores, bien puedo auditar en forma detallada. Y si son 1000 proveedores, lo voy a auditar en forma de muestreo. Eso de auditar en forma detallada, en forma de muestreo, es la clave de la auditoría. Que es lo que una vez me dijo, es lo único que uno tiene que aprender de auditoría es qué alcance le va a dar al trabajo. Si ustedes quieren revisar todo, van a tener mucha seguridad, después eso lo vamos a ver más adelante, pero van a ganar poca plata. Que creo que el objetivo de una auditoría, además de hacer mover más adelante, también consistiría en ganar unos pesitos, nunca viene mal. Pero si ustedes van a ganar mucha plata y van a tener... Entonces, combinar la cantidad de procedimientos que vamos a realizar para reducir se llama con alcance de auditoría. Y ese es el objetivo, el tema principal de auditoría. Bueno, ¿cuánto reviso? Contestando específicamente la pregunta del compañero, tengo posibilidad de auditar por muestreo. Bueno, elementos de esa definición de autoría que nosotros vimos anteriormente, vemos que existen distintos elementos dentro de esa definición. Lo que está acá arriba son los elementos de viejos libros de contabilidad y lo que está abajo es lo que está en el marco internacional para encargo de seguridad, emitido por la Junta de la Norma Internacional de Auditoría y Aseguramiento, que es bastante parecido a esto, pero por ahí un poco más completo y también, por qué no decirlo, un poco no se contradicen, sino que se complementan. Según los viejos libros de contabilidad, la auditoría tenía 4 elementos, que era el sujeto, el objeto, una acción y un objetivo. En una auditoría de estado contable, el sujeto, que es la persona que realiza la auditoría, es un contador público independiente. El objeto es sobre qué va a trabajar el auditor. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a examinar? ¿Cuál va a ser el objeto de la auditoría? Los estados contables que emite una empresa. El auditor, a partir de acá ustedes tienen prohibido decir registro o devengo o lo que sea, porque ustedes no son dueños de los estados contables. Ustedes a lo sumo, lo que vamos a ver es que ustedes pueden proponer asientos de ajuste. Ustedes pueden decir, para mí, la amortización de los rodados debe realizarse en 5 años y la empresa lo realiza en 10. La empresa, vamos a ver en el transcurso de la materia, tiene la potestad, obviamente, porque es el emisor de los estados contables, de aceptar o no la sugerencia de la auditoría. Después de aceptar o no, se tendrá que atener a la consecuencia.
Es cuando le decimos a nuestros hijos, no toque eso, si el chico toca, sabe lo que le puede pasar. ¿Sí? 5 días sin PlayStation 5. Pero básicamente se trata de eso. Pero en definitiva, la empresa es el que objeto son los estados contables. ¿Qué acción se va a realizar o qué acción había en esa definición de autoría? La acción es el examen de estos estados contables. ¿Cómo se examina? Y ahí ustedes examinaron dentro de una firma. Los estados contables contienen afirmaciones, que eso también lo vamos a ver en el transcurso de la materia. La empresa afirma que tiene un activo de tantos pesos, afirma que tiene un pasivo de tantos pesos y afirma que tiene un patrimonio de tantos pesos. A su vez afirma que tiene de ese activo que tiene tantos pesos en caja y que tiene tantos pesos en existencia y que tiene tantos pesos en roda. Bueno, todo lo que está en los estados contables son afirmaciones. Examinar esas afirmaciones. Lo mismo que hicieron ustedes cuando yo les dije si yo era Fabián Esquivel. En ese caso, ustedes examinaron la afirmación que yo dije, soy Fabián Esquivel, mediante distintos procedimientos. Alguno me pidió el DNI, otro pidió la partida de nacimiento, otro se fijó en las redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, tiene distintas alternativas. Lo que nosotros le vamos a enseñar, no le vamos a enseñar, le vamos a ayudar a comprender, porque para enseñar están los libros, están los apuntes, las normas técnicas, es todo ese proceso de cómo se debe desarrollar el examen del auditor. Con un objetivo, que era emitir el informe del auditor que acompañe a estos estados contables para que los usuarios puedan tomar con mayor seguridad indudablemente a su patrimonio y a la empresa donde están trabajando. O sea, por ejemplo, si el banco me quiere dar un crédito, la empresa tendrá que presentar un estado contable con un informe de autoría de manera tal que el banquero tranquilidad que los estados contables que estoy presentando son razonables en función de esas normas contables y no son algo dibujado para obtener el préstamo. Entonces, esa tranquilidad, ¿quién le da? Nosotros, los auditores. Quiere decir que la autoría tiene todos estos elementos. De modo comparativo le puse lo que podría ser una auditoría operativa. El contador público operativa, el sujeto puede ser personal dependiente, un consultor sería un contador independiente, el objeto no es los estados contables sino la gestión del ente, la acción es el examen de la gestión, no el examen de los estados contables, y el objetivo es un informe de recomendaciones. Quiere decir que cuando ustedes le plantean que le quieren ustedes lo que tienen que preguntar es qué es lo que necesita realmente. No está funcionando mal. Si está funcionando bien o está funcionando mal, le tengo que ofrecer una auditoría operativa. Si quiere auditar su estado contable para presentar al banco, le tengo que ofrecer una auditoría de estados contables. En general, la gente no tiene muy claro de qué se trata la auditoría. Fíjense, hasta en las noticias, cuando usted lee cualquier cosa, dice, vamos a hacer una auditoría, y nadie sabe para qué, nadie sabe cómo, nadie sabe con qué objetivo, pero vamos a hacer una auditoría. No importa de qué, no importa cómo, no importa a qué fines va a llegar, pero vamos a hacer una auditoría. En este caso, ya estamos bien. Cuando a ustedes, la empresa le pide, se contacta con ustedes y quiere que les dice, quiero hacer una auditoría, ustedes ya empezar sabiendo, bueno, para ver qué tipo de servicio le tengo que marco de información para encargo de seguridad. Los elementos que caracterizan la auditoría son la está compuesta por el auditor independiente, la parte responsable de la información y los usuarios. Que en general acá arriba yo hablaba solamente del sujeto. Lo que dice de manera más completa el marco de información, el marco internacional para encargo de seguridad, es que existe una relación tripartita que está compuesta por el auditor independiente por un lado, la parte responsable de la información que es la emisora de los estados contables y los usuarios de los estados contables. Existe esa relación. Vamos a ver qué característica tiene a lo largo del desarrollo de la materia. Pero existe emitir la información contable,
una parte responsable de examinar esa información contable, que es el auditor independiente, y los usuarios de los estados contables. Generalmente, la parte responsable de emitir la información son los máximos órganos de control de gobierno de la empresa, digamos, ¿sí? El gerente general, un director, los directores de la sociedad anónima. La parte responsable de la empresa, digamos, ni siquiera es el contador que elabora. El responsable de la información es el que tiene de una entidad. ¿Sí? Quiere decir que por un lado tenemos una relación tripartita compuesta por auditor, parte responsable y los usuarios. Por otro lado, la materia de objeto de autoría, que sí coincide con lo que yo le había descrito acá en el renglón de objeto. La autoría, que son los estados contables. Los criterios apropiados de comparación que sirve de referencia, en realidad acá estaba implícito en el objeto. Cuando yo hablaba de objeto, eran confeccionados en base a ciertas normas contables. Creo que no le fui tan claro, pero este marco divide cuáles son los criterios de comparación que sirve de referencia. Esos criterios apropiados, si yo ayer le sugerí el informe 5 o cualquier otro libro de auditoría, viejo de auditoría en general, es el famoso sensor. Es decir, es la referencia que yo tomo para decir si está bien o está mal. Esa referencia es el criterio apropiado de comparación. ¿Sí? Que en el caso de una auditoría de estado contable son las normas contables. Pero en el caso, hasta que vamos a ver ahora más adelante, si es una sociedad anónima que trabaja en el país, que está domiciliada en Misiones y vende hierba, van a ser las normas contables profesionales. Pero si es una empresa que cotiza en bolsa, el criterio apropiado de comparación son las normas internacionales de información financiera. Y si fuera un ente que tiene que emitir normas conforme a, o por ejemplo, una entidad financiera, los criterios apropiados del Banco Central, ¿sí? No son las normas emitidas por el Consejo, por la Federación Argentina de Consejos Profesionales y aprobados por los respectivos consejos. Relación tripartita, materia objeto de autoría, criterio apropiado. La evidencia, elemento de juicio apropiado, válida y suficiente. Eso es lo que yo en el cuadrito anterior lo había resumido como el examen de los estados contables. El examen de los estados contables consiste en obtener evidencia. Evidencia y elemento de juicio en auditoría son sinónimos, ¿sí? Nosotros somos grandes investigadores. O sea, esto es lo mismo que CSI, no sé si ustedes miran, alguna persona donde uno tiene, el investigador tiene que obtener evidencia de quién fue el asesino. Entonces investiga, busca y arriba alguna conclusión y dice si una persona es o no es el asesino de otro. Bueno, eso es obtener evidencia. Lo que pasa es que obviamente para condenar a una persona hay que tener casi la certeza, no casi, creo que hay que tener la certeza de que es el asesino. La certeza de una determinada cosa, en auditoría se utiliza el término evidencia, aun cuando no hay certeza. La evidencia en auditoría tiene una característica especial donde demuestra que razonablemente pudo haber ocurrido eso, pero no una certeza absoluta, digamos, no se llega al 100%. Si ustedes buscan en la Real Academia, esto vamos a volver a en clases siguientes, evidencia, la evidencia tiene distintas connotaciones, depende de lo que estamos hablando. O sea, para la justicia penal tiene que haber evidencia y no tiene que haber ninguna duda que una persona le mató a otro para que le condenen. Si hay duda, queda libre. En la auditoría siempre van a quedar dudas, digamos. ¿Sí? Eso es lo que le vamos a mostrar o vamos a ir a lo largo del cuatrimestre. Apropiada, suficiente, apropiada se refiere a que sirva para probar lo que yo quiero probar. Por ejemplo, una evidencia no apropiada fue el pedido de la partida de nacimiento para verificar mi identidad. Eso fue una evidencia no apropiada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque sirve para otras cosas, pero no sirve para eso. No era válida, digamos,
En cambio, sí era válida el documento nacional de identidad. Y suficiente es qué cantidad de evidencia necesitan ustedes para estar seguros o para saber que los estados contables son razonables. Lo suficiente se refiere también al alcance de la autoría. Decir, bueno, ¿cuánto necesito investigar para estar el kit de la cuestión en la auditoría? Decir, bueno, ¿cuánto investigo? ¿Investigo poco? ¿Gano mucho? Asumo mucho riesgo. ¿Investigo mucho? ¿Gano poco? Y no asumo riesgo. Bueno, en el medio, lo que nosotros le vamos a tratar de hacer es darle los elementos para que ustedes en su vida profesional puedan decidir de la mejor manera posible. Quiere decir, se refiere básicamente a la evidencia, elemento de juicio apropiado, válida y suficiente. Y el informe del auditor es lo mismo que estaba acá adelante, ese informe de la auditoría. Bueno. Hasta ahí estamos, a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No se haga ningún problema porque sé que esto no es fácil, así que sin ninguna duda pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran. Bueno. Mi garganta diciendo las 9:28, prácticamente 9:30, para no entrar y dar rápido este tema, creo que estamos bastante bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué quise decir? ¿Se entendió de qué se trata la auditoría? Bueno. Esto que vimos hoy es un gran pantallazo de qué se trata la auditoría. Para terminar, lo que me olvidé decirle acá es lo siguiente. Todo esto no se desarrolla de la forma que nosotros queremos. O sea, no es que cada uno va a aplicar el examen de la forma que quiere, el informe de la forma que quiere, cada uno puede ser contador o no ser contador. O sea, cada uno de una empresa, de la empresa que, por ejemplo, cuyo dueño es mi hermano, ¿sí? Yo considero ser independiente. Bueno, o sea, no. Existen normas bajo las cuales se debe desarrollar una auditoría. En nuestro caso, en la Argentina, existen las normas, la resolución técnica 37, que reemplazó a la vieja resolución técnica 7. Imagínense que yo estudié con la resolución técnica 7 y hasta hace, creo que 3, 4 o 5 años atrás, estaba vigente todavía la resolución técnica 7. Cuando se se modifica recién y ya estaba en la número 37, así imagínense todo lo que se tardó en modificar la resolución. Esas normas de autoría básicamente se refieren a estos tres elementos: al sujeto, que es la condición básica para el ejercicio de la autoría; a la acción, que es el examen de autoría o el proceso, de qué manera el auditor tiene que desarrollar su tarea, que es cómo el auditor debe emitir su informe de auditoría. Sobre estos tres temas existe la técnica 37, que es lo que nosotros vamos a ver en esta materia. Con respecto al objeto, al estado contable, tanto a cómo son, cuál es la materia objeto, o sea, en qué consiste el estado contable y cómo son los criterios apropiados de medición o de exposición, no existen normas de auditoría, porque para eso existen las normas contables, ¿sí? Quiere decir que el sujeto, la acción y el objetivo están en la resolución técnica 37 y el objeto constituye las normas contables establecidas por la resolución técnica 8, 9, 14, 11, 17, 42, 24, 26 y la que corresponda, ¿sí? Entonces, sobre el objeto no existe norma. La resolución técnica 37, de acá en adelante, se refiere al sujeto, a la acción y al objetivo. Lo que vamos a ir viendo en las próximas clases.
Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Espero que haya sido entretenido. Espero que se haya escuchado bien. Y Seguimos mañana. seguimos mañana. Mañana a partir de las 9 vamos a seguir en cada uno de los temas que... ¿ah? Así que, bueno, nos vemos mañana entonces. No. Gracias, Ale, por la presencia. Gracias, Fernando, si anda por ahí. Sí, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos Chao, hasta mañana.